Hola, buenas. Estamos aquí de nuevo con el segundo capítulo de los podcasts de Engueras es Saludable. Esta vez con la presencia de Miquel Pérez. Miquel, que conoceréis de talleres realizados por nosotros y por diferentes charlas que ha hecho en nuestra población, es licenciado en Nutrición Humana y Dietética y actualmente trabaja de manera profesional tanto en la clínica Global como en su clínica con Q de queso y de nutricionista en el Club Deportivo Alcoyano de Primera Ref y en el Castellonense de Regional Preferente. Muy buenas, Miquel, ¿qué tal? Muy buenas, chicos, gracias por invitarme. El placer es nuestro. Bueno, pues antes de empezar la entrevista a Miquel y bombardearlo a preguntas, que tengo muchas para ti, me gustaría hacer un poquito de marco teórico y definir algunos conceptos, intentando así arrojar un poquito de luz a los oyentes. Como que pensamos que el concepto de sedentarismo es un término que ya nombramos en el capítulo anterior y que seguro que a lo largo de los que nos están por grabar sigue apareciendo, comentar que el sedentarismo es la inactividad física y es uno de los motivos principales por la que este programa Engueras es Saludable vio la luz. Entonces, el objetivo principal del programa pues era tal cual combatir este sedentarismo, que como he dicho hace un poquito es la inactividad física, y que actualmente ocupa el 60% de la población mundial, y según datos de la OMS hay más de 5 millones de muertes relacionadas cada año con este factor. Este factor, de hecho, es el cuarto en el lugar en el ranking que ocuparían los riesgos de mortalidad, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando de un concepto que por desgracia pensamos que está muy normalizado, que quizá no le estemos dando la importancia que tiene y las estadísticas hablan por sí solas. Miquel, buscando un poquito de información y fomentando tu aparición aquí, tenemos como definición de nutrición el conjunto de funciones orgánicas que transforman los alimentos para obtener la energía necesaria para el organismo. Buscando todo esto, nos hemos encontrado un poquito de diferenciación entre nutrición y alimentación. ¿Nos podrías ayudar? Pues a ver, el proceso de alimentarse es un proceso que hacen todos los seres humanos. La distinción sería entre comer y nutrirse, es decir, alimentarse es el acto de comer, que puedes hacerlo diferentes veces al día, de diferentes formas, pero no todo lo que comemos nos nutre o nos nutre de la misma manera. Al final, la nutrición es los procesos orgánicos, los procesos internos de utilización de esa energía que hemos comido y para qué se utilizan esos sustratos. Entonces, la gran diferencia es esa, la gran diferencia es que hay mucha gente que come. Todo el mundo comemos X veces al día, hay quien 5, hay quien 2, hay quien 4, pero no todo el mundo se nutre ni se nutre de la misma manera. ¿Podríamos decir entonces que hay momentos que al comer ciertos alimentos no nos estaríamos nutriendo, pero sí comiendo? Sí, exacto. Como bien he dicho, pues comer lo podemos hacer de diferentes maneras y hay ciertos alimentos, ciertos procesados, ultraprocesados o ciertas comidas que no nos nutren de la misma manera. O, más bien dicho, yo creo que el concepto de nutrirse es un concepto de beneficiarse de lo que estamos comiendo y también te puedes nutrir de una manera negativa, ¿vale? Potenciando ese aumento de grasa o con alimentos vacíos, que se llaman, es decir, que solamente aportan energía, que solamente nos lo comemos y se acumulan en forma de grasa. Y en este sentido, Miquel, y hablando ahora de la clasificación de los alimentos, hidratos, proteínas, grasas, ¿nos podrías explicar brevemente y de manera un poco más sintetizada las principales características de cada uno y la utilidad para los humanos? Pues bien, en el caso de los carbohidratos, digamos que es la fuente energética para las actividades diarias, ¿vale? Aportan 4 kilocalorías por gramo de hidrato de carbono. Luego, en el caso de las grasas, son alimentos que también nos aportan energía, pero que se utilizan en diferentes mecanismos, como las hormonas, transporte de hormonas, diferentes procesos metabólicos, obtención de vitaminas y minerales. Y luego las proteínas, digamos que son el nutriente estructural, es decir, el que nos ayuda a componer el tejido muscular que hay en nuestro cuerpo. Luego tienen otras funciones diferentes, pero estas son básicamente las principales. Has definido ya esta clasificación, ¿no? Estas 3 grandes palabras que siempre vemos en todos los alimentos, que nos obsesionan muchas veces a la hora de comprar unos u otros, ¿no?
Bueno, hablando de hidratos, pues evidentemente como fuente de energía y relacionándolo con nuestro podcast de ejercicio, pues tendríamos claro que es uno de los conceptos a desarrollar y que va a tener más importancia después. Pero me gustaría hablar del tema de las grasas, porque pensamos que suele estar demonizado, ¿no? Y creo que sí que sería importante matizar un poco entre las grasas saludables, los diferentes tipos de grasas que pueden haber, y que no siempre el término grasa conlleva algo negativo. Pues sí, en el podcast que estamos hoy, como bien habéis dicho, para que la gente lo entienda, la base de la alimentación de cualquier persona que haga deporte siempre tienen que ser los hidratos de carbono porque aportan energía. Pero es verdad que la función de las grasas es esencial, sobre todo por el transporte a nivel de hormonas que se produce a través de ellas. Es decir, si hay una poca disponibilidad de grasas, la gente come pocas grasas o la gente tiene poca grasa, el transporte de estas hormonas y de diferentes procesos fisiometabólicos no se produce. Así bien, como venimos y siempre en nutrición ha habido en toda la historia han habido muchas dietas, muchos tipos de alimentación demonizadas. A lo largo de los 80 a los 90 se demonizó las grasas. Ahora hay otros protocolos que son famosos, pero en esa época, con las diferentes dietas que se llevaban en ese momento, se demonizaron las grasas, la obtención de grasas. Habría que hacer una distinción entre grasas saludables y grasas no saludables. Las no saludables serían las saturadas, aunque bueno, ahí existe un poco de controversia, pero es verdad que las grasas son esenciales, es decir, las vitaminas, las hormonas, casi todos los estímulos que se producen en el cuerpo se transportan a través de las grasas, y si no comes suficiente grasa no se producen estos transportes metabólicos. Entonces sí que habría que hacer una distinción entre grasas buenas y grasas malas, pero todas son esenciales para nuestro organismo. ¿Podrías decirnos algún ejemplo de alimentos cuya grasa fuera más beneficiosa o más recomendable tomar? Pues por ejemplo, la OMS recomienda el consumo de ácidos grasos monoinsaturados, ¿vale? Como podemos encontrar, por ejemplo, son los famosos omega 3, omega 6, omega 9 que se conocen, como por ejemplo pueden estar en el aceite de oliva virgen que aquí tenemos en cantidad. Y sin embargo, estos ácidos grasos saturados, ¿vale? O las grasas químicamente modificadas, que son las que hay en productos como bollería, productos precocinados, esas son las grasas que nos afectarían a nuestro físico, nos afectaría a nuestra salud. Esa es la pequeña distinción que habría que hacer. Entiendo por tus palabras que algún ejemplo más podría ser las nueces, aguacate... Las nueces, el aguacate, los pescados azules, esos nos aportan ácidos grasos, digamos, saludables, por así decirlo, y sin embargo, pues todas las grasas modificadas o hidrogenadas, que lo pueden ver en el etiquetado, todas las grasas que llevan un proceso químico, son las grasas que nos afectarían de manera negativa a nuestra salud. Muy bien. Buscando ya la relación de la nutrición con el ejercicio físico, entendemos que el objetivo principal pues, sería nutrir al cuerpo de manera suficiente para que podamos llevar a cabo pues, los diferentes ejercicios, entrenamientos o similares, ¿verdad? Sí, yo creo que la función específica, o digamos la función más específica de la alimentación en el deporte tiene que ser aguantar los entrenamientos, es decir, tener suficiente energía para poder llevar los entrenamientos y para recuperar entre entrenamientos para poder seguir llevando una vida activa. Creo que esa es la parte fundamental de la nutrición en el deporte. A partir de ahí, cosas específicas para reestructurar o reponer esas pérdidas de proteínas que se producen durante el ejercicio y demás, pero lo básico, aportar suficiente energía para poder aguantar las sesiones de entrenamiento, sean únicas o sean varias a la semana. Muy bien, Miquel. Sabemos también que la obesidad está muy de moda, está muy dentro de la sociedad y con unos niveles muy altos. ¿Nos podrías hablar de los falsos mitos? Pues sí, a ver, hay un falso mito, una explicación que se está dando últimamente a nivel de nutrición, obesidad y demás, y que está muy encarada con lo que estamos hablando hoy, que es, por ejemplo, el aporte de calorías y el deporte. Es decir, se está viendo que, por ejemplo, existe mucho miedo a tomar ultraprocesados, a tomar diferentes procesados, y se está observando que el gran problema que hay en la sociedad y que por eso aumentan los niveles de obesidad a nivel poblacional es porque la gente realiza muy poco ejercicio físico o poca actividad física, que yo sé que aquí haréis distinción, es decir, las actividades diarias
que nosotros hacemos cada vez son más sedentarias, cada vez gastamos menos calorías y el sedentarismo se incrementa, y luego la actividad física o el ejercicio físico que hace la gente en el día a día no es suficiente como para llegar a estas demandas o llegar a buscar una salud. Además de que la gente también piensa que el ejercicio físico quema más calorías de las que realmente quema, o el efecto que tiene sobre nuestro cuerpo es diferente al del que la gente cree. La gente cree que por hacer 1 hora de ejercicio físico a la semana o 3 veces a la semana o tal es suficiente como para mantenernos físicamente activos, no acumular grasa y demás, y esto es insuficiente. Yo creo que esto hay que matizarlo. Esto es el primer mito que la gente conoce, que hay 4 denominaciones, ¿vale? Las personas físicamente activas pero sedentarias, bueno, ahí hay diferentes informaciones, y esto yo creo que es el primer mito. Luego han habido varias polémicas recientemente con tema de la obesidad, diferentes influencers y demás. Yo creo que hay que matizar que el proceso de la obesidad es un proceso difícil, es un proceso complicado, que no solo es estoy comiendo mucho y me engordo, o estoy moviéndome poco y engordo. Hay diferentes, vivimos en un ambiente obesogénico, es decir, en cada esquina tenemos una panadería, un supermercado, un vending, algo donde comer comida no muy saludable. Encima, si esto lo sumas a lo que estábamos hablando de que la población se mueve muy poco, es un cúmulo. Después factores sociales, factores psicológicos que influyen en esta obesidad. Entonces, sobre todo, entender que la obesidad no es un proceso sencillo, no es como menos y pierdo y no estaría gordo, y que no es un proceso muy aceptado por la sociedad. En este sentido, Miquel, nosotros pensamos que la obesidad se debe trabajar desde una perspectiva multidisciplinar, con otros profesionales. Pues bueno, yo estoy 100% de acuerdo con vosotros. Al final el marco que engloba la obesidad, como estábamos diciendo, es multifactorial, y por lo tanto, si es multifactorial, tiene que ser interindisciplinar, es decir, un trabajo conjunto de diferentes profesionales. En este caso, por matizar un poco, más que multidisciplinar, yo lo que lo haría es interindisciplinar, es decir, diferentes profesionales enlazados entre sí, trabajando un mismo objetivo. Pero vamos, sin duda alguna, porque la obesidad tiene, como bien decíamos, diferentes factores, desde psicológicos, metabólicos, enfermedades, muchos factores ahí a tratar. Y hablando de ejemplos y con personas, o sea, es decir, niños y niñas con obesidad, ¿cuál crees que sería el primer paso o primera intervención a realizar antes de que aparezca o de que llegue esta obesidad o este sobrepeso a los niños? Aunque la obesidad sea un problema nutricional, yo creo que el primer factor que tenemos que tener en cuenta es la actividad física que realizan los niños hoy en día. Creo que ese es el factor fundamental, o sea, más que la alimentación, sin ninguna duda. Yo creo que hay que observar qué hacen los niños hoy en día. Nosotros antes, eso es muy común hablarlo, estábamos todo el día en la calle, todo el día jugando, y ahora los niños se mueven muy poco. Y por lo tanto, el primer factor que hay que tener en cuenta es qué cantidad de ejercicio hacen nuestros niños. Si se mueven en el día a día, al final 8 horas sentados en el colegio, luego vuelven a casa, deberes, no hay mucho movimiento, entonces creo que es el principal factor a modificar. Sí, yo también pienso que seguramente sea un problema más cultural y social ahora mismo que de los otros factores que has comentado. Bueno, pues el estilo de vida, en definitiva, nos hace movernos menos, tenemos más posibilidades de poder estar sentado, iPads, ordenadores, pantallas, el teléfono móvil todo el día, y bueno, un poco relación a lo que tú comentabas. Nosotros imaginamos que en consulta, pues este tema de la obesidad será uno de los que más veces, de los más comunes, ¿verdad? Pensando en otros términos que pueden aparecer con normalidad en tus consultas, bueno, queríamos tocar el tema del colesterol, también que nos arrojaras un poquito de información sobre el tema, porque bueno, no siempre está muy claro la importancia del colesterol o los posibles efectos que tiene el colesterol en nuestro cuerpo, o las diferencias entre el llamado colesterol bueno y colesterol malo, que ahora definirás tú mejor que yo. Pues sí, a ver, lo primero que hay que decir que en esto, antes estábamos hablando de los mitos y creo que esto es un mito muy extendido, el colesterol es una sustancia, una molécula 100% necesaria para nuestro cuerpo, es decir, se cree o la gente tiene el mito de no necesito colesterol y cuanto menos colesterol mejor, y no, como hemos dicho antes, el colesterol es totalmente necesario para diferentes procesos fisiológicos en nuestro cuerpo.
Comúnmente se ha dicho que existen dos tipos de colesterol. Esto se está viendo últimamente que tampoco es 100% así. El colesterol bueno HDL y el colesterol malo el LDL, que eso se puede ver en las analíticas sanguíneas y es donde la gente se alarma mucho. Últimamente es verdad que se está viendo que el LDL no es tan malo como pensábamos, pero vamos, para seguir con la denominación que siempre se ha hecho, el colesterol bueno es porque, digamos, para que lo entendáis, que el colesterol se transporta, imaginaros, a través de unos coches en sangre. Este es el colesterol bueno y el colesterol malo, y el coche puede llevar el colesterol hacia el músculo y quemarse, utilizarse como fuente de energía. Entonces por eso se denomina colesterol bueno, porque lo acabamos quemando. Y otros coches, por así decirlo, llevan el colesterol hacia el hígado o diferentes órganos para acumularse, y por eso es el colesterol malo, porque puede perjudicar en diferentes enfermedades, en funcionalidades de los órganos. Esa es la distinción más clara que habría que hacer. Pero el colesterol es totalmente necesario en el cuerpo. Bueno, has comentado el tema de las analíticas. Imagino que también será una de las opciones que cualquier usuario o usuaria de tu consulta puede trabajar contigo, ¿verdad? Sí, como bien estamos diciendo, el colesterol bueno y el colesterol malo, lo primero que se hace es hacer unas analíticas para ver cómo están. Al igual que el colesterol bueno, el HDL, por así decirlo, se puede mejorar, ¿vale?, mediante la alimentación. El principal factor predisponente a tener, digamos, unos buenos niveles de colesterol es la cantidad de actividad física que se hace. Es verdad que el colesterol malo, por así decirlo, sí que es modificable con la dieta, o el componente que más ayuda a modificarlo y a reducirlo es la alimentación, la mejora de los patrones alimenticios. Pero es verdad que el colesterol bueno solo se eleva, o prácticamente solo se eleva, si haces suficiente cantidad de actividad física diaria y suficiente ejercicio físico, y que sea de una intensidad, ¿vale? No solo sirve con hacer actividad física diaria y ya está. Entonces son dos factores modificables, es decir, existe un bajo porcentaje de personas que tienen hipercolesterolemia de manera genética o de manera congénita. Es muy baja la probabilidad. La gran mayoría es por factores modificables en la alimentación o porque no realizan suficiente actividades diarias. Hablando de actividad diaria y en este caso de ejercicio físico, que sí que es lo que nos gusta a nosotros diferenciar un poquito, porque al final la actividad física podría ser cualquier gesto que hiciéramos físicamente, y ejercicio pues ya es algo pautado, programado y con un objetivo. Bueno, pensando en un perfil de deportista que tenga una programación de entrenamientos y demás, ¿vale? Estamos intentando distinguirlo un poco de esta persona que simplemente mantiene salud, sino que pues está preparando, pues no sé, carreras, pruebas, oposiciones de bombero, policía, cualquier tipo de, o futbolistas. ¿Qué recomiendas o qué hay que tener en cuenta para antes de este ejercicio? ¿Qué recomendarías para durante y qué recomendarías y después? Y sobre todo, el por qué. Vale. Para antes del ejercicio, lo más importante que tenéis que tener en cuenta es qué buscáis. O sea, buscamos tener energía para poder realizar esa actividad diaria. Y como hemos dicho al principio del podcast, ¿qué deberíamos de meter? Deberíamos de meter hidratos de carbono para aportar la suficiente energía. Perdona, entiendo también que para esto es importante tener claro qué tipo de ejercicio físico estamos haciendo. Es decir, no es lo mismo jugar un partido de fútbol en el que a lo mejor los sprints son mucho más cortos, de una intensidad más alta y con un gran componente de fuerza, como pueden ser saltos o choques, que una persona que vaya a hacer una carrera ciclista en la que va a llevar un ritmo más progresivo o estándar, medio, y en el que va a intentar estar estable hasta una parte final quizá de sprint. Sí, exacto, y también saber el momento de la temporada, incluso el estado físico del deportista y cómo se encuentra, distinguiendo un poco en el tipo de deportes, si son deportes de larga duración y demás. Sí que es importante la cantidad de carbohidratos que tenemos que tomar antes. Si dura más de 90 minutos el deporte que van a realizar, lo que se hace es una carga de hidratos previa para aumentarlo. Digamos que los hidratos de carbono que nosotros tomamos en nuestra alimentación, nos nutrimos, no están por el cuerpo sin más, sino que se acumulan una parte pequeña en el hígado y la gran mayoría en el músculo en forma de glucógeno. Y este glucógeno es la molécula uno que sensibiliza la insulina, que sensibiliza procesos fisiológicos y que da energía al músculo para poder realizar las contracciones musculares
durante el ejercicio físico. Entonces, lo más importante, una de las estrategias podría ser hacer una carga de carbohidratos para tener unos depósitos repletos de glucógeno y tener más energía. Y sin embargo, igual en unas pruebas más cortas de duración esto no sería tan importante. Sería importante el tomar carbohidratos para tener energía, pero igual este tipo de estrategias no sería necesario. Y haciendo distinción sobre todo en la duración y en el tipo de deporte, durante también habría que ver la cantidad de carbohidratos que se toma. Es lo mismo, menos de una hora de duración durante el ejercicio no sería importante tomar carbohidratos, y conforme aumenta el tiempo de ejercicio sí que sería importante aumentar la toma de carbohidratos y la estrategia de esta toma de carbohidratos. Durante también es importantísimo, y más ahora con el calor y demás que hace, es importante conocer la tasa de sudoración o la tasa de hidratación, es decir, la cantidad de pérdidas de líquidos y por lo tanto el agua que debemos de tomar y las sales que debemos de tomar durante el ejercicio. Y en el caso de después del ejercicio, de la recuperación después del ejercicio, yo creo que es el proceso fundamental y es lo más importante a tener en cuenta. Es decir, la gran mayoría de gente que realiza o practica un deporte específicamente, el gran problema que tiene es que no recupera bien. Y ahí sí que habría que hacer distinción en 3 tipos de recuperaciones. Una inmediata, que sí que se ha visto que igual que antes se creía que había una ventana anabólica para crecer y demás, eso se ha desterrado esa idea, pero sí que existe una ventana de reposición de los depósitos de glucógeno muscular. Es decir, se ha visto que si pasan más de 2 horas desde que tomamos hidratos de carbono, los depósitos nunca llegan a ser máximos, es decir, nunca llegamos a recuperar del todo. Y entonces ahí sí que habría que hacer distinción, es decir, si hacemos un deporte de baja intensidad o un entrenamiento de baja intensidad, había que tomar un recuperador, digamos, que tuviese la misma cantidad de proteínas que de hidrato de carbono para reponer las pérdidas de ese glucógeno muscular y recuperarnos de esas pérdidas de proteínas, de esas roturas musculares, e irnos hasta 3 veces más de carbohidratos por proteínas si es un entrenamiento muy intenso. ¿Por qué? Porque realmente ahí lo que nuestro cuerpo demanda son mucha energía y la cantidad de proteínas que vamos a necesitar no es tan necesaria. Muy bien, Mikel. Has hablado de la hidratación y ahora que llega el calor y el verano, muchas de las personas no son conscientes de cuándo hidratarse ni cómo. ¿Nos podrías dar alguna pauta sobre ello? Pues bien, una de las pautas más comunes que hay que se pueden utilizar o la más sencilla de ver es el color de la orina. Es decir, existe una escala, ¿vale? La escala de la orina, entonces en la que para la gente se lo imagine, cuanto mayor es el color o más oscuro es el color de la orina, indica que mayor es el nivel de deshidratación que existe en el cuerpo. Por lo tanto, es muy sencillo de ver si estoy bien o estoy mal hidratado solo viendo la orina, ¿vale? Es verdad que la orina puede cambiar si tomamos vitaminas o con X tipo de suplementos, pero bueno, en líneas generales es observar el color de la orina a primera hora, observar el color de la orina antes de entrenar y ver lo claro o oscuro que es. Si es claro, significa que estamos bien hidratados, si es oscuro, significa que no estamos bien hidratados. Para ir a algo más específico, normalmente todos los deportes se recomienda tomar cada 15 minutos en torno a 150 mililitros de agua para más o menos llegar a las necesidades de hidratación. También existe una prueba que es la tasa de sudoración, que es pesarse antes de entrenar, pesarse después de entrenar y hacer una resta. Por ejemplo, un deportista o una deportista que pese 70 kilos, se pesa antes de entrenar 70 kilos, se pesa después de entrenar y pesa 69. Es decir, ha perdido 1 litro de sudor en ese entrenamiento. Si le añadimos a eso que ha perdido lo que ha bebido durante el entrenamiento, vamos a ponernos 200 mililitros. Ese litro 200 que ha perdido sería la tasa de sudoración. Es decir, cada vez que hiciéramos ejercicio deberíamos de bebernos en torno a 1 litro 200 y eso es muy fácil de calcular para reponer. Una cosa que hay que tener en cuenta es que, al contrario de lo que la gente piensa, el agua no es un buen hidratante. Es decir, es el hidratante más común, es el de más fácil acceso, pero el agua no es suficiente para hidratar. Es decir, para hidratarnos, lo que tomemos tiene que parecerse lo máximo posible a la sangre para que pase rápidamente y vaya a los músculos. Por lo tanto, tiene que haber una cantidad de hidrato de carbono y una cantidad de sodio, ¿vale? Porque creo que todo el mundo cuando ha sudado ha notado que el sudor es salado, para reponer esas pérdidas. Es decir, igual de manera habitual el tomar agua podría ser suficiente, pero no es lo mejor para rehidratarse durante y después de una sesión media o intensa de deporte.
Y en este sentido, Miquel, para la gente que no está haciendo ejercicio, ¿también serían estos valores los mismos? A ver, aquí sí que existe mucha controversia porque para las personas que no hacen ejercicio físico en particular, ¿vale? Sí que es verdad que antes sí que se recomendaba la típica recomendación que todo el mundo habréis escuchado de 2 litros diarios de agua y demás. Eso está extrapolado de unos estudios que se sacaron y ahí no se ha tenido en cuenta la cantidad de agua que tienen los alimentos y demás. Entonces yo siempre lo digo en consulta. En personas que no hagan un ejercicio físico intenso, hay un mecanismo ancestral que se llama la sensación de sed. Y salvo que haya una patología o en personas mayores a 70 años o con algún problema, la sensación de sed es la que indica la cantidad de agua que se debe de beber. Si no sientes sensación de sed, ahí sí que se podría ver el decir, vale, voy a tomar un mínimo de agua cuando vaya a hacer ejercicio físico, pero en el día a día solo con la sensación de sed sería suficiente para hidratarnos. Y si no, observar el color de la orina, que es lo más sencillo. Si es muy oscuro estamos mal hidratados y si es clarito pues estamos bien. Creo que es lo más sencillo para la población general. Vale, cambiando de tema y hablando de los suplementos y volviendo al ejercicio físico, ¿qué nos puedes contar de los diferentes suplementos y opciones que tenemos? Pues bien, existe una larga lista de suplementos de la cual la gran mayoría no funcionan absolutamente para nada. Dentro de esos suplementos hay algunos que sí que funcionan. Existe la Asociación de Dietética Australiana, ha sacado una lista en la que pone qué suplementos sí que está aprobado que tienen efecto. Entonces estos suplementos son la creatina, la beta-alanina, la citrulina, los hidratos de carbono en forma de geles, gummies y demás, las proteínas, la maltodestrina, los isotónicos, los complejos multivitamínicos y multiminerales. Esos serían los básicos que sí que funcionan, pero vamos, que poniendo en internet lista suplementos australiana, salen los que 100% funcionan en todo tipo de deportes. Luego hay unos con más eficacia y otros con menos eficacia, pero todos estos están con una eficacia probada. Luego habría que hacer distinción en el tipo de deporte, porque por ejemplo la creatina, la beta-alanina, la citrulina sí que ayudan en deportes de corta duración y alta intensidad, por ejemplo sprints y demás, y hay otros que no ayudarían tanto. Vale, de toda la lista que comentabas, queríamos preguntarte por dos. Una por fácil acceso a cualquier persona normal y que no has comentado, la cafeína. Y luego estamos interesados en saber la opinión sobre la creatina por la cantidad de personas mayores que podrían verse beneficiadas por el tema de que la creatina mejore la masa muscular o aumente el aumento de fuerza, en este caso. Pues eso, saber si sería interesante para según qué personas que empiezan a cumplir una edad y están sufriendo la sarcopenia, esta pérdida de masa muscular, si podría ser interesante. Y bueno, y la cafeína, repito, por el tema de la cercanía y la facilidad que tenemos en poder conseguir. Pues bien, en el caso de la cafeína, lo que hace es un estimulante del sistema nervioso central, es decir, lo que hace es dar un estímulo al cuerpo para mejorar la concentración, mejorar la activación y demás. Es verdad que no solo tomando un café se llega a la dosis suficiente como para estimular el cuerpo, es decir, la recomendación son de 3 a 5 miligramos de cafeína, que para una persona, como estábamos diciendo antes, de 70 kilos, vienen siendo unos 210 miligramos. Un café, como mucho, un café muy fuerte, intenso y demás, tiene 100, 110 a lo sumo, con lo que no llegaría a esa estimulación. Entonces sí que habría que introducirlo de manera exógena. También es verdad que depende de la genética de cada persona, porque hay personas respondedoras y personas no respondedoras. Hay quien un café le activa muchísimo y hay quien se puede tomar 5 y no la activa, pero bueno, en líneas generales sería esto. Y en el caso de la creatina, yo creo que es el suplemento con más evidencia probada, con más estudios acerca de su utilización, modos de uso. Creo que es el suplemento con menos efectos adversos o efectos secundarios que hay. Y en el caso de las personas mayores, como bien comentabais, el gran problema que sufren las personas mayores es este problema de la sarcopenia, es decir, la pérdida de masa muscular, que ello conlleva una pérdida del gasto calórico y por lo tanto un aumento de la grasa corporal, una pérdida de la densidad ósea y por lo tanto una mayor probabilidad de fractura ósea, caídas y demás. Tiene diferentes. Y también uno de los beneficios que tiene la creatina, lo que hace la creatina es que se utiliza en los esfuerzos cortos pero intensos
¿vale? Y entonces lo que ayuda es a no perder masa muscular, ¿vale? Pero el gran efecto que tienen las personas mayores, o uno de los efectos que se está probando últimamente y que tiene vital importancia, es que la creatina ayuda a las pérdidas de memoria. Es decir, como la creatina también ayuda a la transmisión del impulso nervioso, ¿vale? Se está observando que las pérdidas de creatina o los niveles bajos de creatina en el cuerpo perjudican a ese impulso nervioso y entonces perjudican a la memoria, a la concentración y demás. Entonces, por esos dos factores, pérdida de masa muscular, que al final perder masa muscular es perder salud en la edad adulta, y las pérdidas de memoria, concentración y demás, que sabemos lo importante que son, es lo más importante, los dos efectos más importantes de la creatina en la población adulta. Finalmente, Miquel, y para ir finalizando ya este segundo capítulo, nos gustaría que nos dieras tu opinión de hacia dónde va el futuro de la nutrición. Pues bueno, yo siempre lo digo, la gente que me conocéis y la gente que viene a consulta y demás, cuando yo empecé en consulta, esto del nutricionista era algo muy raro, era dietas estrictas, severas, y yo creo que la imagen no era la idónea, y ahora la nutrición va hacia algo muy específico, hacia la búsqueda de la salud de las personas. Yo creo que cada vez más la gente tiene en cuenta que se tiene que cuidar para evitar ciertos tipos de enfermedades y ciertos tipos de patologías, o por lo menos retrasarlas. Y yo creo que la nutrición cada vez va a ir más orientada ahí, a la mejora de la salud, a cosas más específicas para las enfermedades, y sobre todo a la prevención. Es decir, al saber que comiendo X cosas, comiendo de X manera, comiendo saludable, comiendo productos de cercanía y demás, evitamos X patologías y mejoramos nuestra salud, o por lo menos retrasamos la enfermedad. Entonces yo creo que la nutrición va hacia ahí, hacia cada vez ser más específica y más importante en nuestra población. Y dentro del programa Anguera Saludable, ¿cómo crees que podría englobarse? Bueno, yo creo que el programa que se está haciendo aquí es muy interesante, porque ya se están haciendo charlas, se están haciendo talleres para mejorar la alimentación tanto de jóvenes como adultos, y luego pues yo creo que una parte fundamental puede ser hacer convenios con diferentes nutricionistas que trabajen en la zona y demás, para que la población de Énguera tenga la posibilidad de llegar a esas consultas y de tener un trabajo más cercano, más específico para poder mejorar. Yo creo que eso tiene que... Además es relativamente fácil crear esos convenios para que la población de Énguera se beneficie de esas ayudas. Pues nada, Miquel, muchas gracias, y nada, para finalizar, nosotros que somos fieles defensores del trabajo multidisciplinar, comentarte que desde hoy le llamaremos interdisciplinar, porque me ha gustado mucho la definición que nos has planteado y la idea que has desarrollado. Y bueno, plantearte si quisieras comentar algo para finalizar que pienses que no se haya dicho, o que quisieras matizar o que quisieras especificar de todo este ratito que hemos pasado hablando. Pues nada, bueno, daros las gracias por haberme invitado aquí. Creo que es súper interesante este proyecto que estáis haciendo para ayudar a la población, y creo que todas las poblaciones lo deberían de hacer. Al final esto es darle servicio y mejoras en el día a día. Y comentar que los datos que hemos dado son generales, o sea, son datos que no estamos hablando de una persona en particular, estamos dando, como bien digo, datos muy genéricos para poder ayudar a la población, pero que claro, al final cada persona es un mundo, cada persona necesita algo específico, y al final, como bien estamos diciendo, al final hay que trabajar con diferentes profesionales cuando se quiere algo específico para adaptarlo mejor en el día a día. Y nada, sin más, daros las gracias por haberme invitado, de verdad, y enhorabuena por este podcast. Pues nada, muchas gracias, Miquel, estamos muy contentos de que estés aquí y sobre todo de tu predisposición siempre para intentar ayudar en cualquiera de los proyectos, no solo a nivel local, sino a nivel comarcal. Y bueno, pues eso, agradecértelo, y te deseamos muchos éxitos en el futuro. Y nada, a nuestros oyentes, recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo enguerasaludable@enguera.es. En él nos pueden plantear dudas que les haríamos llegar a nuestros profesionales que nos visitan, o incluso plantear temas de conversación, ya saben, siempre relacionados con el ejercicio, con la salud y con la búsqueda de una población más saludable. Sin más, un saludo. Hasta el próximo capítulo.